Buenas tardes. Les voy a hablar de síntesis de grafeno por medio de un tratamiento térmico. Entonces voy a dar un poquito de introducción qué es grafeno. ¿Qué es grafeno, compañeros? El grafeno es solo una hoja de grafito. El grafito sabemos que tiene una estructura hexagonal y consta de capas apiladas, una debajo de otra. Entonces si nosotros logramos aislar una capa de grafito, formamos lo que es una sola hoja de grafeno que va a tener el espesor de un átomo. Ajá. El grafeno es el papá o la mamá de las otras nanoestructuras conocidas, por ejemplo de los fullerenos o de los nanotubos de carbón. Si nosotros agarramos esa hoja de grafeno y la enrollamos de tal forma de formar un tipo balón de fútbol soccer, formamos lo que es un fullereno. Si nosotros doblamos esa hoja de grafeno y la curvamos, formamos lo que es un nanotubo de carbón. Ajá. Va a existir tres tipos básicamente de grafeno: grafeno de monocapa, que es solo una hoja, y grafeno de bicapa, que consta de dos hojas, y grafeno de pocas capas, que se considera todavía grafeno a número de hojas menor o igual a 10. Ajá, el grafeno es un semiconductor de banda gap igual a 0. En 1930 un físico canadiense, Philip Russell, había dicho que el grafeno por sí solo no podía existir debido a las fluctuaciones térmicas, o sea que no podía ser estable a temperatura ambiente. Pero en el 2004 Constantino Boseló y André Gaines lograron sintetizar grafeno y por ello recibieron el Premio Nobel de Física en el 2010. Y actualmente el grafeno es un material bastante investigado. De hecho, el 28 de enero de 2013 en Bruselas ganó el premio al concurso de tecnologías futuras y emergentes, el cual fue financiado por 1.000 millones de euros para que universidades de Europa investiguen nuevas propiedades del grafeno. Ahora, ¿por qué es interesante estudiar? El grafeno tiene propiedades físicas extremadamente interesantes. Por ejemplo, que me encontré, bueno, ahorita les voy a decir varias. Por ejemplo, se piensa que el grafeno, debido a que es una membrana extremadamente resistente, de hecho es el material más resistente que existe, puede funcionar como un tipo filtro y colar, digamos, por así decirlo, agua de mar. Puede colar y puede producir agua pura. Esa es una posible aplicación. Por eso, de que ya estamos acabando el agua, pues es una idea, ¿no?, que se tiene, ¿no? También dentro de la electrónica, las movilidades que presenta el grafeno son de 2 por 10 a la 5 centímetros cuadrados sobre vol segundo a temperatura ambiente, o sea, mucho mejor que cualquier otro material. Es decir, los electrones en el grafeno se comportan como fermiones de Dirac, es decir, no tienen masa. Entonces las conductividades eléctricas del grafeno son extremadamente altas y por eso da pie a que se generen transistores a base de grafeno. Ya construyeron un transistor que llega hasta los 100 GHz, o sea 10 veces más elevado que a los transistores a base de silicio. De hecho, se piensa que el grafeno va a ser el sustituto del silicio más adelante. Bueno, aquí es más o menos lo mismo. Y además el grafeno es un material ultra delgado. De hecho, el espesor del grafeno es de un átomo de espesor y presenta una transmitancia del 97% de la luz hacia la luz visible, y por eso ya se están ocupando para hacer pantallas que son altamente flexibles y altamente resistentes. Ajá. De hecho, en el 2013 la compañía surcoreana Samsung presentó un teléfono, no sé si ustedes ya lo han visto, que está hecho a base de grafeno, que es extremadamente flexible y extremadamente resistente. O sea, ya están haciendo celulares a base de grafeno, nada más que todavía aquí no llega. Pues ahí tienen unos ejemplos. Y también puede ser un material que se puede combinar con materiales compósitos para dar una fuerte resistencia a diferentes materiales. Por ejemplo, artefactos deportivos ya se utilizan, ya están haciendo artefactos deportivos con grafeno que son extremadamente resistentes y muy ligeros, ¿no? Porque por ejemplo, la densidad del aluminio es 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, mientras que la densidad del grafeno es 1.3 gramos sobre centímetro cúbico. O sea, es muy ligero y es 100 veces más resistente que el acero. Entonces ya están haciendo ese tipo de artefactos.
Otra de las propiedades físicas que tiene el grafeno, pues es un material fotoconductor por sí mismo. O sea, ya no vamos a necesitar de las celdas solares, porque en sí, el grafeno es un material que es extremadamente fotoconductor. Si nosotros logramos, de hecho, hay muchas aplicaciones, compañeros, debido a que, de hecho, hay más patentes publicadas que artículos publicados, debido a las propiedades físicas que tiene el grafeno. Pero se dice que si tú logras pintar tu casa o decorar con grafeno, pues esa va a ser tu fuente de electricidad por sí sola. Pero bueno, esa todavía está veremos, ¿no? Porque uno de los problemas es la productividad, o sea, producir grafeno. Y bueno, ahora, ¿cómo se hace grafeno? ¿Cómo sintetizamos grafeno en el laboratorio? Existen básicamente 3 métodos. El primero, que fue por el que ganaron el premio Nobel, es algo muy extremadamente simple que se llama exfoliación mecánica. Hagan de cuenta que los premios Nobel agarraron una cinta adhesiva y pusieron grafito en polvo. Entonces fueron pegando así y fueron exfoliando, hasta que lograron ver lograron sintetizar una sola hoja de grafeno. Pero bueno, no le dieron el premio Nobel por eso, sino porque de ahí, del hecho de que lograron sintetizar una sola hoja de grafeno, lograron medir todas las propiedades físicas que ya he dicho. Entonces, pero esa es una técnica que es por exfoliación mecánica. Pero esta técnica se obtiene se obtiene muy poco grafeno, ¿vale? No es aplicable para la productividad industrial. Otra técnica se llama exfoliación térmica. Tú pones grafeno en cierta cantidad de ácido y entonces por medio de tratamientos térmicos tú exfolias químicamente el grafeno y vas separando las hojuelas. Esa técnica, a diferencia de la anterior, presenta mala calidad estructural del grafeno porque lo dañas mucho al grafeno por medio de los tratamientos térmicos, porque meten ácidos y todas esas cosas. Entonces, pero la ventaja que se tiene es que se obtiene mucho grafeno sintetizado. Otra de las técnicas es el crecimiento epitaxial, que consiste en la sublimación del silicio. O sea, tú tienes una oblea que es de carburo de silicio, la metes a tratamientos térmicos, por ejemplo, de 1400 a 1600 grados centígrados, y entonces el silicio se sublima y se van quedando los átomos de carbono y ahí se va formando lo que es el grafeno. Pero esta técnica es extremadamente costosa, producir este grafeno, porque tan solo las obleas de carburo de silicio son bastante costosas, y además se requiere condiciones experimentales bastante caras, ¿no? Por ejemplo, a altas temperaturas, y además tiene que estar a ultra bajo vacío, ¿no? Esta técnica, que es la síntesis de grafeno por depósito de vapor químico, que es la que se piensa que va a producir grafeno a niveles industriales, pues consiste, por ejemplo, de un horno. Tú tienes que tener una fuente de carbono, que por lo regular utilizan metano, acetileno, carbón sólido o alcohol. Haces fluir el flujo de carbono y lo que utilizan es un sustrato, ya sea de cobre, de cobalto, de níquel, etc. Y entonces el grafeno los átomos de carbono se van a depositar sobre el sustrato, y a partir de ahí va a empezar a crecer el grafeno. Entonces el grafeno va a crecer sobre un sustrato de cobre, de níquel o de un metal, ¿no? De un metal de transición. Puede ser a bajas presiones o altas presiones, ¿no? Bueno, entonces yo como hice el grafeno, compañeros. Como no teníamos metano en el laboratorio, ni teníamos fuentes de carbón, se me ocurrió sintetizar grafeno utilizando una cinta de cobre. Para los experimentales, la cinta de cobre que utilicé es con la que se recubren las muestras para llevarlas al microscopio electrónico de barrido. Entonces digo, pues si necesito grafeno, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito de un sustrato y necesito de una fuente de carbón. Entonces, para mí, la fuente de carbón, que al inicio no me di cuenta ni de qué estaba hecho, pero como es pegamento, pues tiene que tener carbón, ¿no? Entonces hice bastantes pruebas, varié temperaturas, varié tiempos, y al último las condiciones ideales que encontré
fueron estas. Entonces nada más les voy a presentar la síntesis del grafeno con estas condiciones. Yo tengo mi horno, tengo mi tubo de cuarzo, tengo mi sustrato. Esta de aquí es utilicé como sustrato cobre. Ajá. Y mi fuente de carbón ahora no va a ser un gas, sino que va a ser el polímero que está añadido al sustrato de cobre. El tiempo de síntesis que logré investigar, o bueno, que logré encontrar, fue de 15 minutos. ¿Sí? Y la temperatura a la que de síntesis fue de 1050, cercana a la temperatura de fusión del cobre. Esto es importante. Y bueno, la fuente de carbón, al último, mediante espectroscopía Raman, nos dimos cuenta que es un polímero que se llama PMMA. Entonces, ese fue el desarrollo experimental que yo hice. Entonces, aquí les muestro la caracterización de mis muestras por microscopía electrónica de barrido, en donde, si ustedes observan, esto que está negro aquí es el grafeno crecido sobre el sustrato de cobre. Ajá. No sé si ustedes observan aquí que se van formando los hexágonos, y la unión de esos hexágonos es lo que te va a formar una película de grafeno. Ajá. El área de los dominios, se les llama dominios hexagonales, está entre 1 y 3 micras cuadradas. Aquí en esta imagen se ven mucho mejor los hexágonos, y es muy interesante porque el grafeno tiene estructura hexagonal en sí, el grafito, pero cuando va creciendo, se crece a un dominio hexagonal también. Y algo aquí muy importante es que la mayor parte de grafeno va a crecer sobre algo que se llama límites de grano, porque el sustrato es un material policristalino que tiene fronteras de grano, y entonces ahí es donde observamos que se crece la mayor cantidad de grafeno. Sí, esa es una zona aislada donde observamos los dominios hexagonales, ¿no? Aquí es otra zona en donde se observa ya la formación de una película. A nosotros nos interesa que se forme una película de grafeno, porque si se forman, por ejemplo, hexágonos, por ejemplo, estas cosas que están aquí, esto nos va a traer deficiencias en las propiedades físicas del grafeno. O sea, nosotros nuestro objetivo es sintetizar una película completamente de grafeno. Entonces ahí más o menos. La otra caracterización que hicimos fue por microscopía de fuerza atómica, que consiste en barrer una determinada área, y lo que te mide el microscopio es la fuerza de interacción entre la punta del microscopio y las moléculas de un sustrato. Entonces aquí también logramos observar las hojuelas de grafeno. Si ustedes las observan aquí están, ¿sí? Que son como tipo rufles, ¿no? No sé si ustedes los ven. Entonces, otras zonas de la muestra, pues vemos aquí se ve de forma más clara los hexágonos, cómo van creciendo, y aquí es una zona en donde ya observamos una película completamente continua. Y bueno, para irnos a mayor resolución, hicimos la caracterización por microscopía electrónica de transmisión, en donde efectivamente nuestra teoría era de que la película de grafeno se iba formando por la unión de esos dominios hexagonales que nosotros les llamamos. Entonces, aquí por la caracterización de microscopía electrónica de transmisión, observamos efectivamente que la película se va formando por la unión de esos hexágonos. Ajá. Entonces, de ahí mismo de la caracterización, pues esa es una imagen de transmisión, entonces sacamos un patrón de difracción para asegurarnos de que efectivamente tenemos grafeno, que corresponde al grafeno de una sola capa. Es un patrón de difracción del grafeno. Bueno, hasta acá, de alguna forma podemos ver que obtenemos dominios hexagonales de grafeno, pero ahora nosotros no podemos decidir si es de una capa o de dos capas, porque la resolución no nos permite decir eso, pero para eso hay una técnica que nos va a decir el número de capas que yo tengo en mi película de grafeno y la calidad estructural del grafeno. Entonces esa técnica se llama espectroscopía Raman. Entonces aquí les muestro varios espectros, por ejemplo, de diferentes materiales de carbono. Por ejemplo, este es el de grafeno, características de grafeno, el de grafito altamente orientado, esos son de nanotubos,
Esto es de carbono amorfo. Entonces, para cada material de carbono, si ustedes observan, su espectro va a ser característico. Ajá. Entonces, algo muy importante, si ustedes logran observar aquí, es que para el grafeno, la banda 2D que está aquí es extremadamente intensa a comparación de los otros. Ajá. Entonces, la relación entre la banda 2D y la banda G me va a decir si yo tengo grafeno de una capa o de 2 capas, o de 3 capas o de muchas capas, menores a 10. Y otra banda muy importante en este caso es esta banda D. Esta banda D me va a dar el grado de defectos estructurales que yo tengo en mi grafeno. Por ejemplo, aquí para el grafeno defectuoso observamos que la banda D es extremadamente intensa, pero para el grafito, perdón, aquí es grafeno defectuoso, para el grafito altamente orientado, que se supone que tiene una cristalizidad muy buena, la banda D pues ni aparece. ¿La D? Ajá, la D, aparece la G, pero la D no. Ah, ok. Ajá. Entonces, de esas dos bandas y de esa relación que yo les comenté, voy a poder decir si tengo grafeno de una capa o de 2 capas. Ajá. Entonces, haciendo la espectroscopía Raman, determinamos los espectros y si ustedes observan, obtenemos grafeno, ¿no? O sea, ya con esto ya puedo decir que efectivamente lo que yo tengo es grafeno. Ahora sí ya puedo afirmar. Ajá, porque la intensidad de la banda 2D comparada con la G pues es mayor la relación. Entonces aquí dice el ajuste con funciones lorentzianas y esta es la que me interesa, ¿no? Esta relación de 2.7. Si la relación entre la banda 2D y la banda G es mayor a 1.5, yo tengo grafeno de una sola capa. Ajá, solamente un solo espectro. Entonces ya con esto pero no solamente tengo eso, en otras zonas de la muestra también yo tengo el grafeno de 2 capas, ¿sí? La relación de la banda I2D contra IG disminuye y además otra característica importante es de que el fuga width o el ancho de esta curva, ahora este pico no la voy a ajustar con una sola lorentziana, sino que la ajusto con 4 lorentzianas para grafeno de 2 capas. Ajá. Y si ustedes observan, la banda D, a diferencia del grafeno monocapa, incrementó. Ajá. Lo cual pensamos que es debido a la superposición de los átomos, entonces ahí crea defectos estructurales. Entonces tiende a aumentar la banda D. Ajá. Y bueno, para confirmar, bueno, ya confirmamos, ¿no? Pero para ver la uniformidad de nuestra película de grafeno, realizamos un mapeo Raman. Es un mapeo de 10 micras por 10 micras, o sea, va haciendo un Raman aquí. Es un Raman puntual, pero sobre una superficie. Entonces, en este contraste, si ustedes observan, la relación de intensidades es mayor a 1.8, lo cual obtengo grafeno de monocapa. Entonces, en la mayoría de mi muestra, tengo grafeno de monocapa. Y bueno, eso sería todo.